Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a esta nueva edición del Martes Hay, un espacio configurado y emitido por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos para movilizar conversaciones en torno a temas técnicos que nos convocan como sociedad que defiende el gremio de los ingenieros y arquitectos en nuestra región. Yo soy Camilo Moreno Tamayo, subdirector de Relaciones Estratégicas de la SAI, y me da mucho gusto acompañarlos hoy en este espacio para presentarles la temática que desarrollaremos en este martes de la SAI. En el marco de un ciclo que nosotros venimos trabajando sobre generación de energía, también pensando en la pronta realización de nuestro seminario sobre generación de energía y que coincide además con un momento crucial para el sistema energético en todo nuestro país. Por eso hoy tendremos como invitado al ingeniero electricista David Galeano. Pero antes de hablar con David, de presentárselos, es importante hablarles de ese evento precisamente que tendremos el próximo mes de mayo. Allí tendremos el seminario sobre generación de energía, seguridad e independencia energética los días 15, 16 y 17 de mayo en el auditorio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el barrio Manila del Poblado en Medellín. Así que los invitamos a través de nuestras redes sociales para que se enteren sobre quiénes tenemos de invitados a este seminario, toda la agenda académica y a que también hagan sus inscripciones a través de
nuestro sitio web www.sai.org.co, donde la opción eventos podrán encontrar nuestro seminario y hacer allí la inscripción hasta el 30 de abril con pronto pago, que tendrá un descuento del 15%. Así que los invitamos a que se agenden desde ya en nuestro seminario sobre generación de energía, que, como les dije hace unos momentos, pues coincide con un momento crucial para el sistema energético en Colombia. Entonces ahí les queda la invitación. Entonces, para entrar en materia, vamos a traer a la transmisión a nuestro conferencista del día de hoy. Él es David Galeano. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo, muchísimas gracias. Les cuento un poco sobre David Galeano, muchos lo conocen ya. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia con la distinción Grado de Honor, especialista en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados, magíster en estadística y doctor en física de la Universidad de Antioquia, laureado con la distinción Magna Cum Laude en la tesis doctoral, autor de capítulos de libros relacionados con temas energéticos y autor de varios artículos científicos en revistas internacionales. David también ha sido ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales en asuntos energéticos y relacionados con la física, coordinador del Diplomado en Energía Nuclear de la Universidad de Antioquia y actualmente catedrático de la Universidad Nacional en temas relacionados con la energía nuclear. Ha trabajado además en el sector de la energía por más de 16 años en temas relacionados con investigación, desarrollo, mercados de energía y regulación energética. Fue delegado en el año 2010 para la reunión anual de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Charlotte. Entonces ahí ven como todo ese compendio del invitado que tenemos hoy, a quien además le agradecemos la disposición para hacer posible este espacio en medio de sus ocupaciones, de sacarnos un espacio de sus clases para venir a hablar de un tema que hoy es crucial, porque además pues tiene muchas ganas de hacer parte de nuestro seminario, pero estará representando al país de alguna manera en un evento internacional. Cuéntenos sobre ese evento, David. Y voy para Cordel en Corea. Es un evento de la World Nuclear Association que se va a realizar en Busan. Entonces, por esas fechas voy a estar pues por allá. Pero bueno, por allá voy a desearles pues lo mejor para que ese evento seguro va a salir súper bien. Bueno, por motivos de agenda de nuestro invitado, vamos a hacer una dinámica hoy específica en torno a las preguntas. Y es que vamos a formular las preguntas normales en el chat y él, en un tiempito que nos ofrezca, nos las va a responder. Entonces, con toda tranquilidad, pueden hacer sus preguntas y él va a estar muy presto a responderlas. Entonces, invitados a estar muy pendientes de esta conferencia y hacer las preguntas que a bien tengan formular para nuestro invitado. Así que este espacio es todo tuyo, David. Camilo, muchas gracias. Es para mí un placer estar acá. Voy a compartirles pantalla para que hablemos un ratico de todos estos temas y sobre todo de las tendencias emergentes en generación de energía eléctrica, ¿cierto? Ahí ya se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ahí ya está la pantalla. Perfecto, listo. Entonces, bueno, voy a tratar de que pasemos un buen momento y de tratar de ilustrar las tendencias en generación. Seguro, se me pueden escapar algunas, ¿cierto? Que nuestros televidentes estén pensando. Sin embargo, traté de recopilar la mayor cantidad y yo creo que el mensaje es lo voy a recoger al final y creo que todos vamos a estar bastante de acuerdo en este tema. Lo segundo que quiero, y siempre arranco las charlas con esto, y es que todo lo que yo diga acá soy yo, ¿cierto? No representa ninguna de las instituciones en las que yo estoy afiliado. Muy bien, entonces arranquemos ya, estemos en materia. Y lo primero que tenemos que mirar, hombre, es que estamos en un mundo con un problema bastante
importante, ¿cierto? Y estamos ante, sin lugar a duda, y si hay algo, un consenso en el mundo, es que estamos ante un calentamiento global. Algunos dirán, venga, un momentico, David, pero es que, venga, Colombia no aporta nada a las emisiones. O sea, China, Estados Unidos, esos países que sí contaminan, que ellos son los que se preocupan. Nosotros contaminamos, pues, aportamos realmente muy poco. Entonces la respuesta es, hombre, si sumamos de a poquitico todos los países que tenemos menos del 2% que ver en el tema del calentamiento global, de las emisiones de gases de efecto invernadero, sumamos más o menos el 32%, ¿cierto? Entonces si todos ponemos un poquito, pues vamos, y ese 32% es inclusive más que el porcentaje de China. Entonces, digamos, todos vamos a poder salvar de cierta forma o alargar nuestra estancia o hacerla más tranquila en esta nave. Pero bueno, al margen de eso, también hay un riesgo que tenemos que mitigar, mitigar no, tenemos que tratar de mitigar, corrijo, y es el riesgo de calentamiento global, ¿cierto? Y de cambio climático en el cual estamos pues inmersos. Ahora, y estas gráficas, pues hombre, si a uno no lo asustan, yo no sé qué lo asusta a uno en la vida. Este es el gráfico, esta es la temperatura, anomalías de temperatura, el 2023, 2024 vamos así, y yo creo pues que es evidente que la cosa se está complicando, ¿cierto? Se está complicando y tenemos que tener medidas de generación que nos permita adaptarnos, ¿cierto? Adaptarnos a este cambio climático y pronto también poner el granito de arena entre lo que tengamos. Ahora, este es el porcentaje de generación renovable, ¿cierto? Colombia aparece bastante azulito, como podemos ver acá. Entonces uno diría, bueno, pero Colombia es bastante hidroeléctrico, ¿cierto? Sin embargo, estamos en el planeta y como estamos en el planeta, tenemos un riesgo hidrológico, un riesgo de que lo estamos viviendo, ¿cierto? Ahora con el fenómeno del Niño, que nos hacen decir, venga, ¿por qué no miramos otras fuentes? ¿Por qué no miramos qué estrategia vamos a tener pues, para los próximos años, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ya estamos viendo, estamos entrándonos en el tema de la energía y de cómo la calidad o la limpieza, ya por llamarlo de una forma coloquial, cuán limpia es la tecnología, es importante. Pero adicional a esa importancia, también hay que mirar cómo el consumo energético, esto es una matriz de correlación, ¿cierto? Esto es cuánta correlación hay entre el PIB per cápita y el consumo de energía. Nótese pues, entre el PIB per cápita y el consumo de energía hay una correlación del 0.95%. 0.95. En otras palabras, un país que consume más energía tiene mayor PIB per cápita. Pero vamos a ver en un ratico qué tan cierto es eso. Ahora, las emisiones de CO2, ¿cierto? Emisiones de CO2 y el PIB per cápita no necesariamente están correlacionados. Apenas es una correlación del 0.3, que es una relación pues bastante baja. Aquí vemos esta correlación primera que les hablé de la energía y el PIB per cápita, como los países que tienen un PIB per cápita más alto, Estados Unidos, Noruega, Island, Canadá, Australia, Francia, Alemania, pues hombre, tienen un consumo de energía mayor. Sin embargo, algunos de ustedes podrían decir, pero ¿y el tema de la eficiencia energética qué? Sí, eso lo vamos a ver. Y es esto. Estados Unidos tiene un alto consumo de energía al año, como lo podemos ver acá. Sin embargo, y aumenta su PIB per cápita, como lo podemos ver en este eje X. Sin embargo, el consumo prácticamente se ha mantenido. ¿Esto en qué es? Eficiencia energética. A lo que hoy es que los países, cuando llegan a un punto de desarrollo tal, el tema de la eficiencia energética empieza a jugar. Ve a Alemania, por ejemplo, acá,
aumenta su PIB per cápita entre el año 2000 y 2017, estos puntos organizados acá. Sin embargo, al aumentar el PIB per cápita, no aumenta así el consumo, ¿cierto? Ahora vemos otros países, no sé, la India, Indonesia, México, sí tienen una tendencia. Entonces, lo que hoy es que o sea, Colombia es un país que está en vía de desarrollo y al estar en vía de desarrollo vamos a necesitar seguir consumiendo más energía. Para poder seguir consumiendo más energía y poder llegar a este punto de estabilización económica donde ya la eficiencia energética es la que va a jalonar el crecimiento del PIB, como se ve en Japón, Alemania, Estados Unidos. Para poder llegar a ese tiempo necesitamos energía, pero ¿cómo la vamos a seguir teniendo? ¿Cierto? Entonces vamos a ver a Colombia. Vamos a mirar hoy cómo estamos. Muy bien. Entonces, la capacidad efectiva neta del país. Hoy estamos así, ¿cierto? Esto es una gráfica de Synergox DXM, donde vemos que la capacidad instalada hidroeléctrica tuvo aquí un aumento, pues por la entrada de Hidroituango y otras unidades térmicas, muy pequeño. Pero podemos ver acá, pues que tenemos una matriz con una potencia, y yo quiero ser muy enfático acá en potencia para diferenciarlo de energía, predominantemente hidroeléctrica, no cabe duda. Ahora, estamos teniendo un crecimiento en potencia de plantas solares, que es esta que vemos acá abajo. Sin embargo, todavía es muy marginal. Vemos aquí 600, casi 700 megavatios a abril del 2024, pongámosle 600 y algo de megavatios, frente a 5.000 megavatios, ¿cierto? O sea, sería todavía pegadito aquí del eje X, pues, ¿cierto? Entonces, y la biomasa y eólico, pues todavía eso sí están mucho más abajo. De hecho, el eólico, vemos aquí que está pegado todavía sin despegar en Colombia, infortunadamente. Pero para tener los órdenes de proporción, seguimos siendo un país predominantemente hidrotérmico, a pesar de la cantidad de solares que se han entrado. ¿Dónde están los recursos? Vemos acá que Antioquia tiene en potencia instalada, Antioquia tiene una altísima componente hidroeléctrica, ¿cierto? Como la podemos ver acá. Tenemos algo por acá de líquidos, ¿cierto? Generación de líquidos. Ya Caribe tiene acá gas, algunas plantas de gas, carbón, bueno, etcétera. Pero Antioquia tiene una responsabilidad enorme con la capacidad instalada del SIN. De ahí lo importante que nosotros en Antioquia cultivemos y conservemos esta industria. Por eso esta charla tiene un sentido y es, venga, vamos a conservar esta industria y vamos a mirar cuáles son las tendencias en generación eléctrica, dada la importancia de Antioquia pues, en este tema, en esta industria. Esta ha sido la generación del sistema. Aquí vemos la generación hidroeléctrica y recientemente, pues por el fenómeno del Niño, pues cómo ha habido un crecimiento en la generación térmica. Ya eso es en energía. Y quiero ser muy enfático en eso, la diferencia entre energía y potencia, ¿cierto? Por lo que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Este es el crecimiento en energía, lo que han producido las solares. Uno aquí pues tiende a ver cierto comportamiento, podríamos decir exponencial. Sin embargo, alcanza cerca de 8, creo que por ahí tocamos el 10, pero digamos que podemos hablar alrededor de 8 gigavatios hora, lo cual comparado en esta gráfica que llega por acá a 200, 100 y pico, todavía es acá muy pegadito el eje X si la superpusiéramos, ¿cierto? Ahora, estamos hablando del tema de energéticos, ojalá lo más limpios posible, Y vemos cómo en fenómenos del Niño, como el que estamos viviendo, aumenta fuertemente el consumo de carbón, como podemos ver acá en esa gráfica, que también es de Synergox, de XM, de gas importado, quiero énfasis en el gas importado y en el gas nacional, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos una matriz menos limpia cuando a causa de una profundización en fenómenos climáticos, pues nos hacen utilizarla, ¿cierto? Y esto, pues hombre, tenemos, por lo tanto, como veíamos al principio en el mapa,
tenemos una generación renovable que es limpia, cercana al 80%. Ahí está metida la hidroeléctrica. No renovable, cercana al 20%, para tener una generación total de 148.000 gigavatios hora. Muy bien. Esta gráfica, yo creo que todos hemos estado bastante preocupados en estos días de baja hidrología, ¿cierto? Estamos en unos mínimos históricos, a la fecha en que desarrollé la diapositiva, estamos al 29,78. Creo que este número sigue por esos lados y es bastante preocupante. Vemos acá las reservas históricas, cómo pues están históricamente, las reservas hídricas históricas están históricamente bajas. Ahí, perdonan la redundancia. En términos de cómo estamos a nivel de país hoy, Antioquia, ¿cierto? Tiene un porcentaje del 28,68 de los, o sea, estamos cerquita al 28%, ¿cierto? De reservas. Caribe 34, Centro 41, pero recordemos que es que Antioquia, y lo veíamos en la gráfica anterior, tiene una participación muy importante en el tema de reservas, ¿cierto? Las reservas hídricas están al 28,78, como vimos ahora, al momento de elaboración de la diapositiva. ¿A qué es lo que yo quiero ir? Y por eso traje esta diapositiva. Hombre, entre más diversa sea una matriz energética, más rica es. Y por eso quiero ser enfático en eso. Si usted tiene en su nevera, no sé, aquí tiene un quesito, frutas, aquí que es una mantequilla, ¿cierto? Y no sé, una mermelada, qué sé yo. Es una nevera pues, bastante pobre, pero usted pues, come lo que hay, pues ¿qué más vamos a hacer? Si hay fruta, pues comamos fruta, si hay, ¿cierto? Si hay quesito, pues hombre, comamos quesito. Pero una nevera rica es aquella que tenga carnes, frutas, vegetales, lácteos quizás por acá, bueno, etcétera. A lo que voy es que no podemos satanizar ninguna forma de generación. Ese es el primer llamado que quisiera hacer. Necesitamos tener una matriz rica y tener diversidad de elementos, ¿cierto? Bueno, ya que vimos eso, bueno, entonces ahora sí, David, contame cuáles son las tecnologías emergentes con las cuales vamos a enriquecer mi nevera para poder tomar, que tenemos fenómeno del niño, tranquilos, tenemos esto para abastecernos. Que los combustibles están muy caros, entonces tenemos esto para abastecernos. Que no está venteando por algún cambio climático, algún cambio en la atmósfera, ¿cierto? En el comportamiento local de alguna planta. Entonces no me preocupe, tenemos esto y esto. Y ese es el llamado. Entonces vamos a ver algunas tecnologías. Voy a pasar simplemente dando como un barrido por ellas, ¿cierto? Y vamos a hablar algunas cosas de sus ventajas, de sus desventajas. Y vamos a arrancar por esta que está pues tan en auge por estos días y es la tecnología solar. Para entender cómo funciona esta tecnología, quiero traer esta gráfica. Seguro muchos de ustedes la han visto pues en sus cursos de física por allá en la universidad, qué sé yo, ¿cierto? Y es que el espectro electromagnético lo podemos entender como una onda, ¿cierto? Una onda que ahí va la luz, ¿cierto? La luz que recibimos del sol o cualquier luz, ¿cierto? Y esa luz está entre una frecuencia muy alta, como la que le estoy señalando por acá están los rayos gamma, los rayos X, o muy ancha, muy larga, como las ondas del radio, ¿cierto? Como cuando uno pone cualquier radio, son ondas con una frecuencia muy baja, una frecuencia muy baja y una longitud de onda muy alta, ¿cierto? Eso para entender, pues, qué es lo que le llega a esto, qué es lo que le llega a las celdas fotovoltaicas. Y es un fenómeno distinto al que cualquier ingeniero electricista pueda estar tranquilo, ¿cierto? Que uno está tranquilo con las leyes de Maxwell, ¿cierto? Y como un campo magnético en movimiento frente a otro campo magnético, pues genera un potencial, ¿cierto? Y eso, y la ley de Lenz, pues trata de frenar ese rotor, lo que sabemos los electricistas, ¿cierto? Pero para entender esto, hay que ya meter unos conceptos de física y es el fenómeno fotoeléctrico. Veamos que aquí no hay ningún rotor, ¿cierto? No hay ningún rotor.
Y es cuando yo recibo esta radiación que está acá, la recibe un material semiconductor, hay un flujo de corriente que pasa por ahí y está relacionado con esta ecuación. La energía está directamente proporcional a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. La longitud de onda, o sea que esta longitud de onda, las distancias entre estas crestas, es lo que me va a determinar esta energía, porque estos de aquí son constantes, la constante de Planck y la velocidad de la luz, pero esta distancia entre estas ondas es lo que me va a dar la energía. Por lo tanto, si yo tengo, como está en el denominador, cuando la longitud de onda es más pequeña, la energía es más alta, ¿cierto? Entonces, digamos, los rayos gamma, los rayos X tienen más energía que las ondas de radio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso para entender cómo funciona un panel solar. Así funciona, ese es el fenómeno. Esto es lo que nosotros recibimos del Sol. El Sol emite en estas radiaciones. Diremos que la que nosotros vemos, la luz visible, está entre los 400 nanómetros, que es la distancia entre las crestas, y los 700 nanómetros, ¿cierto? Que estamos más o menos acá, que le estoy señalando con el mouse, ¿cierto? Por acá es lo que emite. Y cuando pasa alguna nube o hay alguna nube o hay CO2 en la atmósfera, bueno, digamos, no me permite, veamos estos piquitos que están acá, que está acá, que estoy señalando, que está acá, que está acá, que está acá. Es lo que me lleva, sí, los paneles también generan cuando hay nubosidad, porque cuando hay nubosidad, espectro, que es el espectro visible, que está entre los 400 y los 700 nanómetros, pues miremos que no se absorbe, ¿cierto? No hay mucha absorción por moléculas de agua. Ellas se absorben en longitudes de onda mayor, ¿cierto? Por lo tanto, un panel también genera, pero genera menos, porque esta es energía que estoy perdiendo, esta área que está acá, 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 es energía que estoy perdiendo, ¿cierto? De energía que estoy perdiendo. Y eso se ve, ¿cierto? Esto es de un paper, ¿cierto? De John Ardor, y es en Adelaide, en Brisbane, en Sydney y en Melbourne, como el día más soleado, pues digamos, le pongamos el valor de 100 a la generación de los paneles, pero a medida que voy teniendo los días más nubados, esta generación va bajando, ¿cierto? Va a ir bajando por estas áreas que les comento acá, que es donde se presenta, pues, entonces, la energía solar es una tecnología relativamente moderna, y les voy a contar el por qué es más o menos moderna. Resulta que cuando yo empecé trabajando en el 2008, en el área de investigación y desarrollo, la empresa donde actualmente trabajo, a los que pensábamos en este tema de la solar, nos decían, ustedes que están locos, la solar, eso nunca va a llegar a Colombia, es una tecnología costosa, es ineficiente, requiere grandes áreas, ¿cierto? Eso nunca va a llegar. Y vea hoy, pues, como hoy es una tecnología súper masificada, ¿cierto? Entonces, es una tecnología relativamente novedosa, dado que, pues, todavía se están haciendo ferias, pues, bastante. Y el mundo se está moviendo evidentemente hacia la energía solar, pues es una curva exponencial, ¿cierto? Donde pues podemos ver la capacidad instalada. Y hombre, la capacidad de innovación del ser humano es infinita y estamos buscando siempre mejorar la eficiencia, ¿cierto? Siempre mejorar la eficiencia. Y aquí traje un collage, un montón de nuevas tecnologías solares con múltiples materiales. Hay materiales extremadamente caros. Entonces, cuando uno le diga, no, es que estamos tratando de mejorar la eficiencia, pues hombre, aquí podemos ver que la de mayor eficiencia, pues esa es una juntura, una celda de concentración de 4 junturas, son extremadamente costosas y llegan cerca del 50% de eficiencia. Las otras de aquí para abajo todas están por eficiencias pues muy bajas. Las de silicio típicas que conocemos
están como por estos lados del 18, 19, 20%, por estos lados de acá. Muy bien, lo que quiero mostrar es que hay que también mirar con cierto escepticismo, porque todavía económicamente viables, ¿cierto? Que podamos tener viabilidad pues, para instalarlas a precios normales, económicos, pues hombre, son celdas de silicio, las policristalinas, ¿cierto? Las monocristalinas, ¿cierto? Pero hay otras que una vez dice, bueno, económicamente sí saldrá, dejémoslo ahí. Hay una tecnología, hombre, que a mí me llama mucho la atención y la quería compartir con todos ustedes, y es la solar térmica, ¿cierto? ¿Qué es eso? Hombre, reflejar los rayos del sol, concentrarlos, y a partir de cuando lo concentres, con esa energía, con esa radiación, ¿cierto? Utilizarla ya sea calentando agua o algún fluido, moviendo alguna turbina, por diferencias de presiones en algún gas, etcétera, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, esta tecnología de concentración solar, donde tengo un montón acá como de espejos. Esos espejos están direccionados hacia una torre, donde en esta torre yo caliento el aire que está acá. Entonces acá se produce un movimiento de aire, y ese movimiento de aire pues me va a mover una turbina, ¿cierto? Y pues me va a mover una turbina, y ya pues esa turbina pues ya genera energía eléctrica. Otra de ellos son con paneles parabólicos. Estos paneles parabólicos concentran digamos, una de las propiedades de las parábolas es que la reflexión va hacia los focos. Eso uno lo ve en geometría analítica, por allá en la universidad, que las parábolas tienen ¿cierto? Se concentra hacia un foco y calienta este fluido que está por acá, y ese fluido pues ya mueve ya unos recalentadores y pues ya mueve una turbina, ¿cierto? Así hay un montón también digamos, como de tecnologías, todas relacionadas bajo el mismo concepto. Utilice el espectro electromagnético, la energía electromagnética que viene del sol, y pues mueva un fluido, o sea, todo básicamente. Sin embargo, esto es algo que a mí, digamos, me pone a pensar, ¿cierto? Y es que las inversiones en energía solar térmica en el mundo, pues no van creciendo, ¿cierto? No van creciendo. Y si lo ponen a uno, pues como a pensar sobre esta tecnología, que es muy bonita, que es muy interesante, que no se puede satanizar, pero que termodinámicamente tiene sus bemoles. Muy bien, vamos a hablar y ya hablamos, digamos, de la solar, hablamos de la fotovoltaica y de la solar térmica, y como de los principios que subyacen a esa, ¿cierto? Ya después de esos principios que van detrás de esa, pues ya hay un montón de innovaciones que se están haciendo para mejorar, para disminuir sus costos, mejorar su eficiencia, utilizar menos área, etcétera. Pero el principio es el mismo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la energía eólica. La energía eólica es, como su nombre lo dice, pues es una energía que se mueve a partir del viento. Y ese viento está relacionado por esta ecuación. Ya les voy a decir por qué les puse esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Pues la energía, ¿cierto? La densidad de energía es directamente proporcional a la densidad del aire y a la velocidad del aire. Esa es la energía, ¿cierto? Yo siempre he querido hacer énfasis aquí entre la diferencia entre energía y potencia. Y cuando yo necesito convertirlo a potencia, que son megavatios, ¿cierto? La energía es megavatios hora. Entonces simplemente miro cuál es el volumen de viento que atraviesa un área, ¿cierto? Entonces el área por la velocidad tiene unidades de volumen por unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces simplemente para poder mirar cuál es el volumen que me va a pasar por unidad de tiempo digamos, en un tubo, ¿cierto? En un área determinada, pues multiplico este B, entonces tengo acá que la potencia es directamente proporcional al área
a esta área, por la velocidad al Q. Entonces, el área es muy importante. ¿Y por qué quise traer esto? Hombre, porque es que uno ve muchas veces como, entre comillas, innovaciones de, ay, venga, hay unos aerogeneradores chiquiticos que mueven y entonces, ¿por qué no ponemos de eso por todas partes? Porque el área es muy pequeña. La potencia es directamente proporcional al área, ¿cierto? Es proporcional al área. Entonces, por eso necesitamos esas aspas tan grandes para poder tener una buena cantidad de potencia. Entonces, esas chiquiticas que uno ve por allá en Bélgica o en Dinamarca y que son súper innovadoras, que porque están al lado de la carretera, son muy pequeñas, tienen un área muy pequeña, barren un área muy pequeña y por eso su potencia es pequeña. Esa es la capacidad, como la capacidad en el mundo en megavatios pues ha ido aumentando y lo mismo el diámetro del rotor. ¿Para qué? Para aumentar la potencia, ¿cierto? Como lo podemos ver acá, ¿cierto? Entonces, por eso, esas tecnologías emergentes de área pequeña, uno dice, bonito, el principio es bonito, es interesante, sí, pero por ahí no va a ser pues la expansión de potencia de un país. Ahora, vamos a mirar aquí en Colombia. Cuando nos dicen, no, venga, pero es que, un momentico, David, es que Colombia es muy rico en recurso eólico. Entonces uno dice, hombre, ¿será que sí? Para yo poder tener una máquina de esas, ya vimos los rotores, los tamaños de los rotores que se tiene, yo necesito tener vientos muy planos, ¿cierto? O sea, una rugosidad bajita. Nosotros en Colombia somos extremadamente afortunados de tener 3 cordilleras. Eso nos da una riqueza hídrica, una biodiversidad enorme, nos da unas características, una seguridad alimenticia, bueno, etcétera. Pero lo que no nos da es vientos planos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están los vientos planos? Hombre, sí, por acá. Y esto es fuera, por acá tenemos alguna en la costa, por acá en la Guajira y por acá en puntos muy particulares, ¿cierto? Pero necesitamos que haya velocidad, como vimos en la ecuación anterior, y que sea poco rugoso. Entonces, digamos, por aquí, pero no, digamos que no somos un país ampliamente con esas características, si bien sí la tenemos. Y esto se alcanza a ver acá, está la densidad de energía eólica. ¿Dónde está esa densidad? Muy marcada, en la costa Caribe, ¿cierto? Pero más que en la costa Caribe, por acá sí él alcanza a tocar algo de la costa y aquí en la Alta Guajira, más que acá estamos en el mar, eólica offshore. ¿Y qué es la eólica offshore? Pues hombre, la eólica onshore, primero empecemos por esa, es la que está en tierra, ¿cierto? Y podemos ver acá el progreso que se espera a 2035 de aspas mucho más grandes y para la eólica offshore, pues hombre, también aspas mucho más grandes, ¿cierto? La diferencia es que esta está en tierra y esta está en el mar. En el mar hay varias formas de ponerla, ¿cierto? Se puede poner una plataforma acá anclada en el lecho marino. Hay una que es semisumergible, que es como unas especies de boyas. Acá hay con unos cables atados que la pueden sostener. Hay unas mejor dicho, hay múltiples formas de anclar esta eólica offshore. Ahora, una de las cosas que no nos cuentan es los extremos altos costos de esta tecnología. Esa es una de las tecnologías más costosas. Sin embargo, Colombia, digamos, está apostándole a eso, como vamos a ver en una diapositiva más adelante. Ahora, este es de Wind Power Density Potential, ¿cierto? Esta es la referencia de esta gráfica de eólica offshore y onshore, y vemos que Colombia pues no tiene pues esa característica pues de ser un país con alto potencial, si bien hay que explotarlo, ¿cierto? O sea, lo que yo quiero dejar el mensaje aquí es no satanizar ningún tipo de energía, siempre y cuando pues la utilicemos de una manera poco emocional y más racional, ¿cierto? Y cuando hablo de poco emocional, es que Colombia va a convocar ahora la primera subasta. Está muy bien, está muy bien. Si hay inversionistas dispuestos a hacerlo. Decía, es una tecnología bastante costosa todavía. Y esto es para este año.
las etapas de ese proceso, de esa primera subasta de energía eólica. Vamos a ver durante este año, ¿cierto?, quiénes son los que se van a presentar a esta nominación para esta eólica. Lo que sí podemos decir es que está en costa afuera los costos de esa tecnología. Bueno, ¿y por qué es tan costosa, hombre, David? Contame. La salinidad es un factor bastante importante en el OPEX de estas tecnologías. Tirar cable subterráneo, cable de potencia subterráneo, no es algo menor, no es un costo menor. El anclaje de estas máquinas no es un costo menor. Y como les digo, el AOM es un costo importante, toda vez pues que la salinidad y las condiciones climáticas de esa zona son bastantes. Ahora, nuestra amada hidroelectricidad. Soy un convencido de que Colombia tiene que seguir explotando la hidroelectricidad. Nótese que hemos hablado acá de 3 tecnologías por ahora: la solar, la eólica y la hidro. Ambas, las 3, son limpias y nótese que no satanizo ninguna. O sea, las 3 súper utilizables y súper benéficas. La energía hidroeléctrica, hombre, básicamente, si bien es el mismo principio, ¿cierto? Cuando voy a mostrar aquí el principio, pero ustedes van a decir, yo conocí una rueda que gira de esta forma, yo conocí otra rueda que es para esta, que yo conocí otra. Hay múltiples tipos de ruedas. Ahora, las más comunes, y el principio sí es el mismo, pues. El principio es agua que mueve un generador, y ese generador, por teoría electromagnética, ya pues genera energía. Entonces, la Pelton pues, es para altas caídas, ¿cierto?, y caudales bajos. La Francis es para caídas medias y caudales medios, pues, medios. Y la Kaplan es para caídas bajas y caudales pues, altos. Básicamente eso de esas tecnologías. Acá vemos cómo funciona una Kaplan, ¿cierto? Por alto flujo, mueve unas aspas y ¿qué? Mueve un generador. Es el mismo principio, ¿cierto? Pasa por acá el agua que está embalsada o puede ser un filo de agua, no tiene que estar necesariamente embalsada, mueve una turbina y sigue su causa. La Francis tiene este principio y es por caudal, el caudal que entra y continúa pues después de mover una turbina. Y la Pelton, que es ampliamente conocida pues por nosotros, es agua que golpea unos cangilones y mueve pues la rueda. El principio es el mismo: energía cinética o energía potencial que mueven, que se convierten en energía eléctrica. Es el mismo principio, ¿cierto? Ahora hay una tecnología que es la de bombeo, ¿cierto? ¿Qué es la de bombeo? Pues hombre, tengo acá mi embalse, genero energía eléctrica. Cuando ya generé la energía eléctrica, vuelvo a bombear el agua. Eso tiene un consumo eléctrico evidente, ¿cierto? O sea, recordemos que necesito vencer esta energía potencial acá. La energía potencial es ρGH. Entonces, este ρG por H por la altura, necesito vencerlo para volverlo a subir. Entonces, digamos que acá también son innovaciones desde las señales de precio, ¿cierto? Digamos que generar en las puntas y cuando estemos en el valle, cuando haya una señal de precio de menor precio, pues utilizar esa energía, la energía generada por otras plantas, para subir esta acá y tener esta planta pues ahí disponible. Ahora, la hidroelectricidad, ¿a qué nos lleva? Y yo creo que aquí todos vamos a estar pues muy sintonizados por lo que estamos viviendo, y es a riesgos de fenómeno del Niño. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Pues lo voy a explicar de aquí súper rápido y súper fácil. El fenómeno del Niño es un fenómeno que ocurre mayoritariamente, pues que ocurre en el Océano Pacífico. Aquí está América, esta parte por acá, aquí está el mapa de Colombia, este es Australia, Nueva Zelanda, y hay una región que se llama la Niño 3-4. Cuando en esa región se presenta un crecimiento de la temperatura, en esa región, veamos aquí otra vez América, que está aquí, Australia, Nueva Zelanda, cuando se presenta un crecimiento, un aumento de la temperatura,
pues se ha visto que acá en la zona occidental de Colombia se presenta con una correlación cercana al 80%, se presenta sequía. Y cuando esta parte de aquí es muy fría, la que estoy señalando con el mouse, o se enfría, que es la zona 3-4, pues la zona occidental de Colombia hay lluvias, ¿cierto? Hay otros países donde puede ser al revés, hay otras regiones donde puede ser al revés, pero centrémonos en Colombia. Y esta es la subsuperficial de cuál es la temperatura que está debajo de esa agua en esa zona, ¿cierto? Entonces vemos que, por ejemplo, para la época en la que estamos, esta zona está caliente, pero por debajo viene, entre comillas, una bolsa de agua fría que nos hace poder predecir para qué es lo que viene. Así ha sido el comportamiento del fenómeno del niño y la niña. Y podemos ver pues que hemos estado en unas temperaturas pues bastante altas. Estas son las diferencias de la media. ¿Y qué nos lleva a esto, hombre? A que pensemos si tener todos los huevos en la misma canasta, toda la seguridad energética del país en hidro es lo mejor, ¿cierto? De pronto es mejor diversificar. Y es porque estamos en estos momentos en fenómeno del niño, pero como veíamos esa bolsa entre comillas de agua fría que va a emerger, por eso decimos que hay posibilidad de que entremos a un fenómeno de la niña para finalizar del año, ¿cierto? Esto es la probabilidad, ¿cierto? El gris es probabilidad de neutro, el rojo es probabilidad de niño, entonces obviamente la suma entre probabilidad de niña, neutro y niño, pues da 1. Entonces en estos momentos si estamos en niño, la probabilidad de que en febrero, marzo, abril estemos en niño es del 100%, pero va a ir decreciendo. ¿Y por qué va a ir decreciendo? Hombre, porque lo podemos ver en los modelos. Estos modelos que están acá, aquí podemos ver modelos estadísticos y modelos físicos que muestra el IRI y vemos que vamos ya en un momento de decrecimiento y cuando pasemos este punto 5, más o menos punto 5, que es de donde son las referencias para el niño o la niña, pues vamos a entrar en una etapa de neutralidad y bajar posiblemente a un fenómeno de la niña para final de año. Pero más que eso, lo que quiero explicar es que estamos ante un cambio climático. El planeta se está comportando raro, se está comportando distinto. Y posiblemente el próximo niño va a ser tan duro como este. Posiblemente, no lo sabemos. O puede que tengamos una niña donde empecemos a rebosar los embalses, que sea tan fuerte, que vamos a botar agua por encima de los embalses. Entonces necesitamos tener digamos, no tener todos los huevos en la misma canasta. Muy bien. Sin embargo, creo que Colombia necesita seguir desarrollando su potencial hidroeléctrico. Si tenemos esa potencialidad, hombre, ¿por qué no usarla? ¿Cierto? ¿Por qué no usarla? Muy bien. Ahora, energía geotérmica. La energía geotérmica es otra de las energías que se considera limpia. ¿Cómo funciona eso? Es el mismo principio. Como pueden ver, el principio de generación eléctrica, salvo la fotovoltaica, el otro es el mismo. Es mover una turbina. ¿Cómo? De distintas formas, ¿cierto? Entonces la geotérmica es con el calor de reservorios de calor o geysers, pues, que están pues, debajo de la tierra. Ese calor sube, mueve una turbina y luego vuelvo y lo inyecto acá, después de enfriarlo, lo vuelvo y lo meto acá al reservorio y así pues hago una especie de ciclo, ¿cierto? Una especie de ciclo. Es una energía muy buena, buenísima. Sin embargo, este tipo de plantas son generalmente algunas cuantas decenas de megavatios, 50 megavatios, 70 megavatios, 80, muy grandes. Pero, pues, digamos, para expandir un país, cuando necesitamos ya 400, 500, 800, 1 gigavatio, ¿cierto? 2.000 megavatios, etcétera. Esas plantas ya no es la usanza, pues, la energía geotérmica. Sin embargo, son muy buen complemento, tiene unos factores de planta muy altos y es una tecnología que Colombia tiene que empezar también ya a mirar.
Ahora, en los países europeos, inclusive tienen una cosa que la quise traer acá porque es bombeo de calor geotérmico y acá tienen un reservorio donde en las épocas de frío lo que hago es sacar agua fría e inyectar agua caliente del subsuelo, o en las épocas de calor inyecto agua caliente y saco agua fría del subsuelo, ¿cierto? Todo eso. Pero hablando en generación para el sistema interconectado, esta es una tecnología bastante buena que Colombia está en mora de empezar a explorar pues seriamente. Por lo que vamos a ver a continuación de esta, de esta gráfica, que nos muestra pues cuáles son los países que más han desarrollado. En el mundo hay cerca apenas de 15 gigavatios, 15 gigavatios instalados en el mundo, que es, digamos, no es, por lo que les decía ahora, es una energía cuyas plantas, o una potencia mejor, cuyas plantas es de pocas decenas o algunas decenas de megavatios. Este es el mapa de potencial geotérmico, pues de generación geotérmica. Vemos que Colombia, pues hombre, no es pues acá, estos que están por acá en Europa, ¿cierto? O por acá por Asia, pero Colombia tiene un potencial pues bastante importante por explorar. Una de las que uno ve muchísimo en las distintas, en los distintos informes o en los videos, y que es muy bonita, pero vamos a ver, el principio es hermoso, el principio físico es bellísimo, o ingenieril es bellísimo, pero vamos a verla. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Básicamente es el mismo principio, ¿cierto? Es, hombre, ¿cierto? Mueve pendular o girando o de una forma en espiral una lámina, y eso me va a hacer mover un generador, y ese generador pues pues ya va a generar energía eléctrica. Hay otros que funcionan con, digamos, son como una especie de ¿cómo llamarlo? Sí, digamos que son aéreos, ¿cierto? Y pues por los altos vientos de acá, pues me mueven una turbina. Hay otras que es que por oleaje, ¿cierto? Por corrientes, por oleaje me van a mover aquí un rotorcito y pues van a generar energía eléctrica. Vemos que el motor, el principio es el mismo. Que son unas boyas que suben y bajan, y ese movimiento de hacia arriba y hacia abajo se transforma en energía eléctrica, pues obviamente al mover un generador, o estas que están dentro del mar y por las corrientes también se mueven. Entonces, este es un tipo de energía bellísima, como les decía, desde la ingeniería es un descreste, pero los altísimos costos de transmisión de energía hasta la costa, de mantenimiento, de operación de este tipo de plantas, dadas las condiciones de alta salinidad de estas regiones, pues las hacen aún bastante costosas. Creo que sería interesante estar monitoreando el comportamiento de este mercado, pero aún se ven pues bastante lejanas, y pues digamos que ningún país está pensando en expandir su capacidad de generación o su potencia de generación a partir pues de estas, si bien pues sí utilizarla como un elemento pues de aprendizaje. Pues. Ahora, hay una energía de la cual obviamente no podía dejar de hablar, de la cual conozco bastante bien, y es la energía nuclear. ¿Qué es la energía nuclear? Pues la voy a explicar aquí súper rápido. Notemos que hemos hablado de solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, hidroeléctrica. Bueno, ahora vamos a hablar de la nuclear. La nuclear es simplemente, ¿qué consiste eso? Con un neutrón rompo un núcleo de uranio 235, y eso me va a generar una reacción en cadena, ¿cierto? Y esa reacción en cadena, cuando se rompe un núcleo de estos y se rompen varios núcleos de esos, va a salir calor. Y ese calor, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a hacer que se mueva, que se caliente agua, ese calor, producto de esta fisión es romper,
de esta fisión, pues me calienta un agua en este circuito que está acá, que es un circuito cerrado, esta agua sí está radiada, pero me va a calentar un agua que no está radiada, que es este circuito que estoy señalando con el mouse, y me va a mover una turbina y bueno, etcétera. Esto es lo que esta agua que está acá, que es el circuito terciario, es lo que me va a condensar estas gotas que me pasaron por la turbina y pues va a hacer otro ciclo. Entonces veamos que la radiación está ahí contenida, nunca sale, hay muchos sistemas de protección de la radiación para que nunca salga. Y hay un mito ampliamente que no puedo pues, dejar de comentarlo, y es sobre los residuos. La industria nuclear es la única industria de generación eléctrica digamos, se apropia o que hace un manejo de sus residuos. No vamos muy lejos, ¿cierto? Las térmicas actuales, ellas emiten, ¿cierto? ¿Dónde están los residuos de esas plantas? En nuestros pulmones, ¿cierto? Evidentemente. La industria, hay algunas empresas que sí son responsables, pero no es una obligación, de la industria solar, ¿cierto? Los paneles, algunas empresas, digamos, tienen una responsabilidad y listo, yo me encargo de ello después, pero no hay una obligatoriedad de encargarse de los residuos. En la nuclear sí, se tiene que encargarse de los residuos y hacer una disposición. De hecho, ahí es el programa de la cuna a la tumba. Yo me encargo desde que el material nuclear sale de la mina hasta que haga una disposición de él. Ahora, no nos imaginemos una cantidad volumétrica muy grande de residuos nucleares. De hecho, les voy a dar el dato que aparece acá y que lo pueden consultar, pues es información ampliamente conocida. Y es, todos los residuos nucleares, ojo, todos los residuos nucleares de Estados Unidos, en 60 años de operación de sus plantas, Estados Unidos es el país que más capacidad en potencia, no en porcentaje de su matriz, sino en potencia, tiene instalado de nuclear. Y todos los residuos de toda su historia cabrían en una cancha de fútbol americano. Eso no es un problema volumétrico, como lo vemos en Los Simpsons, ¿cierto? Que mucha gente pues que se ha culturizado con la energía nuclear a partir de ver Los Simpsons. Esto es un problema, no es un problema de volumen, sino que es un problema de hacer un manejo responsable, y para eso pues existe toda una regulación, una normativa internacional. Muy bien. Como estamos hablando de nuevas tecnologías, también creo que es importante hablar en el tema de las nucleares que hoy estamos ante un recambio tecnológico, ¿cierto? Y ese recambio tecnológico nos lleva a tecnologías modernas que no son comparables en nada con las tecnologías de generación 2. Por ejemplo, Chernobyl es una planta de los años 70, creo que es 72. Fukushima es una planta, creo que del 76 o de los años 70. Y yo creo que acá a ninguno nos cabe duda que la tecnología entre los años 70 y el 2024 es otra cosa, ¿cierto? No se pueden comparar. Hoy estamos con reactores nucleares, con los famosos SMR, Small Modular Reactors. Estamos con tecnologías avanzadas, que inclusive pues la refrigeración no se hace en algunas de ellas con agua, sino con otro tipo de materiales. Entonces estamos pues ante un cambio tecnológico, y Colombia tiene que empezar a mirar hacia esta tecnología que es limpia, no emite gases de efecto invernadero, o bueno, digamos, es comparado con las de carbón, las de gas, las de diésel, inclusive con otras, pues la hidroeléctrica y la nuclear es bastante limpia. Ahora, en este tema en particular, Colombia ha venido ya dando pasos, ¿cierto? Este año se va a presentar al Congreso de la República lo que se conoce como la ley nuclear. Ha habido sendas mesas técnicas para organizar esta ley, reuniones, y inclusive pues se ha llevado ya, se cuenta pues con un apoyo desde el gobierno. Tanto es así
que desde Minenergía y la Cancillería se han hecho algunas reuniones con la Agencia Internacional de Energía Atómica para que haya un acompañamiento en esta iniciativa de esta ley nuclear, que lo que va a abrir es potenciar para que Colombia en algunos años podamos pensar en este energético. Esto no va a ser una cosa de en 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8 años, sino que hay que empezar a preparar todo un terreno, empezando, por ejemplo, por la capacitación, ¿cierto? Colombia tiene una evidente carencia de ingenieros nucleares. Pues. Y aquí vemos un trabajo que se ha venido haciendo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, quien también han estado apoyando pues, este proceso. Desde la UME ya se ve la energía nuclear en el Plan Energético Nacional 2022-2052, 900, dependiendo pues, del escenario, 900 megavatios para 2038 o 1200 para 2038 o 1800 para 2038, ¿cierto? O sea que ya vemos que hay ya desde la entidad planificadora del país se alcanza a ver esta energía. El COMPES 4075, que es un documento de política pública, ¿qué es lo que dice? Y aquí lo quiero leer, si me lo permiten, casi que de forma precisa, y es que entre 2023 y 2025, el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con la UDME, evaluará el papel potencial de la energía nucleoeléctrica como una tecnología alternativa que se integre con la transformación energética. También el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano, elaborará un análisis que permita al país tomar una posición frente a la adopción de esta energía nucleoeléctrica. Eso va a ocurrir entre 2024 y 2026. Y es así como ya se han venido haciendo algunas reuniones para darle cumplimiento a este plan. Es decir, el país se está moviendo ya hacia allá. Bueno, hemos hecho ya un barrido, creo que bastante interesante. Podríamos hablar, seguro se me escaparon muchas tecnologías, soy consciente de ellas. Quise explicar fue la generalidad de los conceptos físicos y los conceptos de ingeniería que subyacen a varias de ellas, ¿cierto? Para que podamos tomar las decisiones. Y traje pues como las que más uno ve en la red. Que hay unas mareomotriz que se me escaparon, un dimotriz, hay unas innovaciones con las solares. Claro. Pero quise pues traer como toda esa generalidad. Sin embargo, en las zonas no interconectadas hay un potencial que como país tenemos que pensar, y es que las zonas no interconectadas no son pocas en Colombia en cuanto a área. Si bien, pues la cobertura que tenemos pues, de país es bastante buena, pero tenemos unas zonas no interconectadas bastante altas, y es lo que se ve en verde. En verde están las zonas no interconectadas del país. Imaginémonos. Y en esas zonas no interconectadas, el 85%, o 85% consumen diésel. Siglo XXI, están consumiendo diésel. Ahora, solar tiene un problema, y es que para procesos productivos, por ejemplo, para una picapasto, para conectar varios motores y hacer un proceso productivo, pues que no sea la mejor tecnología. Entonces, tenemos que buscar como país cuáles van a ser esas tecnologías a las cuales le vamos a apostar en el largo plazo, o en el mediano plazo mejor, para estas zonas no interconectadas. Ya con esto quiero ir terminando. No quiero usar mucho más de su paciencia, de su generosidad, y es, bueno, los costos, ¿cierto? Aquí ya las tecnologías, pero los costos. Bueno, vamos a mirar esos costos. La solar de la que tanto hemos hablado, sí, sin duda tiene unos costos bastante atractivos. Sin embargo, su bajo factor de planta es algo que nos tiene que llamar la atención. Estamos hablando de factores de planta del 25%, por esos lados, ¿cierto? Es un factor de planta muy bajo. La eólica, factores de planta del 35, 40%, tiene unos costos bastante atractivos. Ahora, sistemas fotovoltaicos con batería empiezan a subir, pero notemos esta parte verde acá, ¿cierto? Esta parte verde acá son los subsidios, ¿cierto? Los subsidios que estas tecnologías tienen, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando dice, no, que esa tecnología compita, bueno, que compita bajo las mismas condiciones de subsidio. Estamos hablando aquí en Estados Unidos, ¿cierto?
La nuclear avanzada empieza a tener unos costos interesantes, $70 por megavatio hora, $71 por megavatio hora, y tiene una ventaja muy grande, y es que su factor de planta es 92%, 95%, o sea, está hecha para estar funcionando 24 horas, 365 días al año. Ahora, les conté que Colombia va a hacer ahora una subasta eólica offshore. Miremos los costos de la eólica offshore. Veámoslo. Creo que todo está altamente subsidiada en Estados Unidos. Y fuera de eso, a pesar de estar subsidiada, miremos acá los costos. Es la más costosa. Y Colombia se la va a jugar a esa con una subasta. Bueno, yo no quiero entrar acá a calificar, pero bueno, ¿cierto? Vemos otras más costosas, ¿cierto? Y la nuclear, con los nuevos desarrollos, con las nuevas tecnologías que les comenté, tiende a bajar de precio para los próximos años. O sea, que va a ser una tecnología la que vamos a escuchar fuertemente. Ahora, ya con esta termino, y miremos la cajita, aquí, esta cajita blanca, ¿cierto? La cajita blanca es, bueno, si no le metemos a esto subsidio, ¿cierto? Sin ayuda, pues, de créditos, sino así purista, ¿cómo serían los costos? Entonces vemos acá, y esta es la mediana, el puntico, el promedio simple, perdón, el promedio simple. Entonces vemos como, por ejemplo, el carbón supercrítico, que es limpio, pues cierto, podemos decir que es más o menos limpio, es muy costosa, está por encima de los 80 y pico. La biomasa, ¿cierto? Tiene un alto espectro, pero también pues es en Estados Unidos, quiero ser enfático que esto es en Estados Unidos, es bastante cara. La nuclear empieza a tener costos por acá cercanos a los $70 por megavatio hora. Y digamos que estas tienen energía de alta firmeza. Ciclo combinado, pero Colombia ahorita por el último plan de abastecimiento de gas, también quiero que hagamos una reflexión de eso. Colombia en el último plan de abastecimiento de gas, vemos que la oferta y la demanda se empiezan a cruzar a partir de 2026, 2025, más o menos, 2025, 2026. Bueno, ¿y después qué? Vamos a entrar en GNL, y el GNL vamos a entrar a competir en un mercado internacional con costos altos, ¿cierto? Y es algo que tenemos que entrar a mirar, ¿cierto? Esto, digamos, es para Estados Unidos. Acá la cosa puede ser un poco distinta. Y geotérmica, pero geotérmica, pues como les decía, tiene unos márgenes bastante pequeños. Pues unas capacidades, pues, digamos, de algunas decenas de megavatios. Aquí ya vemos la eólica offshore, vemos que es la más costosa y a la que vamos a apostarle. Eso, quiero hacer énfasis en eso. La hidroeléctrica aparece acá cercano a los $60 por megavatio hora. Acá ya vemos batería híbrida, ya empiezan a ser baratas, pero estas de acá, que son la eólica onshore, o sea, en tierra, y las solares, pues tienen costos bajos, pero unos factores de planta bajos. Ya con eso ya termino. Aquí están mis correos. Quiero hacer una reflexión final antes de ya terminar. Y es, hombre, no podemos satanizar a ninguna fuente de energía. Necesitamos de todas. ¿Por qué? Tenemos somos un país rico en hidrología. Tenemos una amenaza latente y es el cambio climático. Vamos a tener unos veranos posiblemente más intensos. Y digamos, pues no podemos tener todos los huevos en la misma canasta, como se dice coloquialmente. Sin embargo, no podemos renunciar a ella. Entonces, es una tecnología buena. Solar, claro, que es barata, sí. ¿Cuál es el problema? Toda está muy focalizada en el norte del país, y llevar la demanda desde el norte del país hasta la oferta o la energía hasta los centros de carga, como Bogotá, Medellín, Cali, puede ser bastante costoso e ineficiente. Eso por esa parte. Ahora, bueno, y se requieren grandes extensiones y un factor de planta muy bajos, de cerca del 25%. Es decir, en las noches no vamos a tener esa energía, es clarísimo. Creo que aquí pues todos lo sabemos que en la noche no hay sol. Entonces, bueno, en la noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? O cuando hayan días nubados,
que si bien hay en generación, pues también hay un descenso, como lo vimos en las gráficas del principio. Listo, entonces solar, bien, hidroeléctrica, bien, eólica, buenísima, pero no podemos depender de si ventea o no ventea, ¿cierto? Y sobre todo que, como vimos, nuestro potencial está costa afuera, eólica offshore, que es altísimamente costosa, y de ahí que uno pueda poner en duda, puedo estar equivocado, a que vaya a tener una masificación pronta, dado pues los altos costos de esa tecnología. Muy bien, entonces por ahí va. Nuclear. La nuclear está en un resurgimiento mundial. Es una tecnología bastante buena y que creo que es la que vamos a escuchar pues bastante hablar de ella en los próximos años. ¿Cuál es el problema? Que tiene un nivel, dado sus altísimos niveles de seguridad, es una tecnología que requiere una preparación como país extremadamente alta y que dar los pasos hacia ella pues nos va a tomar un buen tiempo. La mareomotriz, se me escapaba, es una tecnología bastante buena, pero todavía los costos son muy altos, la generación todavía no es para grandes cantidades de potencia, entonces, sin embargo, es algo que no podemos tirar de lado. Y bueno, la cosa es que necesitamos una matriz diversa para poder tener la nevera llena de frutas, carnes, verduras, panes, leche, etcétera, etcétera, y poder tomar cuando necesitemos de diversas fuentes. Muchísimas gracias. David, muchas gracias por esta interesante exposición. Yo creo que ahí se generan varias preguntas sobre cómo gestionar el sistema, sobre todo en un momento que nos está como poniendo la conversación. Entonces la gente pone atención a a todas las variables que existen para que el bombillo encienda. Y en todos los que mencionas, en todos los sistemas, en todas estas formas de generar energía, siempre hay la permanente alusión a que son sistemas que para la generación son costosos y que finalmente eso afecta al consumidor final. Claro. ANIF la semana pasada pues genera un informe, un estudio en el que enciende las alarmas frente a que lo que se está demostrando es que el sistema está demostrando su vulnerabilidad, concentrándose solamente en la hidroelectricidad y que hay que apostar por esas energías renovables. ¿Cómo podemos como nación pensar en esas otras energías renovables que no afecten la economía o no encarezcan el uso de la energía al consumidor final? Bueno, ese informe pues bueno, tiene varias cosas. Realmente pues el costo del CU, que es lo que pagamos todos nosotros, pues tiene muchas componentes. La generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas, bueno, que es lo que pagamos todos nosotros. No se le puede todo endilgar a la generación. Máxime que estamos en un mercado, digamos que existe contratos, ¿cierto? Y que existe pues exposición a bolsa, ¿cierto? Y ya depende pues de las estrategias comerciales de cada empresa. Ahora, sin entrar en esos detalles, creo que el país necesita, sin lugar a duda, diversificarse, ¿cierto? Como veíamos al principio, las primeras diapositivas, tenemos 80% hidro y cerca al 30%, por esos lados 27% térmico. Entonces, hombre, necesitamos empezar a tener otras fuentes que me permita que ante contingencias como la que estamos viviendo de baja hidrología pueda entrar a jugar tecnologías más baratas que los combustibles, ¿cierto? Colombia en estos momentos pues tenemos problemas con el gas, eso es Vox Populi. Entonces, digamos que las plantas están generando muchas con diésel, que es más costoso, y de ahí puede entrar, ¿cierto?,
pueden hacer parte, sin ser 100%, de ese costo unitario que todos estamos pagando, ¿cierto? Entonces yo creo que esa diversificación pues va a ser interesante, hay que pensarla muy bien, cómo se hace, y sin satanizar ninguna forma de energía, ¿cierto? Todas las formas de energía para poder, en periodos como estos, ir cogiendo desde lo que sea más beneficioso pues, para la demanda, para el usuario, que tiene que ser el centro. También durante la semana se conoció, como es tema en la agenda pública, se conoció que un ingenio en el Valle del Cauca utiliza el bagazo de la caña para generar su energía, la que consume, pero además le vende a EPM una parte de esa energía que ellos aseguran que puede suministrarse a unas 300.000 personas. Si bien dejas claro en la exposición que faltaron otros mecanismos o formas de generar la energía, aunque estos son muy amplios y son los más conocidos, ¿qué piensas de esa forma que aquí en Colombia se está implementando? Me sostengo en que necesitamos tomar de todas las distintas formas, sin satanizar ninguna, siempre y cuando, eso nuevamente hablo desde mí, no compita con la alimentación, ¿cierto? Que es una de las cosas que puede tener la biomasa, ¿cierto? O sea, que la generación eléctrica, la generación en su momento u otro uso de ellos para biocombustibles nunca vaya pues en competencia pues con los alimentos. Sin embargo, es una forma que el país también necesita empezar a explorar, y que sin duda pues va alineado con ese mensaje de necesitamos diversificar y no podemos satanizar ninguna forma de generación. Bueno, David, te agradecemos mucho este espacio, como pasó en este espacio, valga la redundancia, la marquesina que decía que hicieran las preguntas que las vas a contestar. Claro. Entonces estaremos pues como muy atentos para entregártelas y que nos las esté respondiendo para quienes se acercan a este martes de la SAI. Me comprometo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a David Galeano toda su disposición con este espacio. De verdad, desde la primera invitación siempre estaba que yo creo que no se veía ahí en la transmisión. Entonces agradecemos mucho esa disposición porque eso le suma mucho a que los asociados y quienes se acercan a ver el martes hay, pues vean que estamos haciendo un esfuerzo en tener los mejores invitados para generar esas conversaciones técnicas que son tan importantes para nuestro gremio. Así que te agradecemos mucho. A ustedes muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y a ustedes quienes se conectan a este martes de la SAI, agradecemos que lo hagan cada 8 días y que estén muy pendientes de este ciclo que ha traído muy buena audiencia, pues porque sabemos que además de que hace parte de nuestro seminario como tema, pues hace parte de la conversación hoy en nuestro país. Los esperamos en una nueva emisión dentro de 8 días, en el martes de la SAI, para seguir hablando de esos temas que nos interesan a todos. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos entonces a que en 8 días nos encontremos. Así también agradecemos a SICA por patrocinar nuestro espacio. Feliz noche y que estén muy bien.